días. El día de hoy nos encontramos en las instalaciones de la Universidad de Investigación EDEN y tengo el gusto de presentar al maestro Roberto Ramírez. Maestro, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Quisiera compartirle una frase que me llama mucho la atención, acorde al tema que vamos a mencionar el día de hoy. Y hay una frase que dice: me siento orgulloso de mi hijo porque tiene puras calificaciones, puros dieces en sus calificaciones, pero en su vida personal está reprobado. Creo que es un tema importante porque sin duda muchos padres de familia estamos viviendo esta situación en donde nos sentimos orgullosos porque nuestro hijo saca el primer lugar, el segundo lugar, un tercer lugar, porque tenga un reconocimiento en el aspecto cognitivo, pero pocas veces nos preocupamos por este aspecto emocional de nuestros hijos, ¿no? Inclusive como padres, a veces no conocemos cuál es el carácter de mi hijo, ¿no? Sé que lleva buenas calificaciones, que le gusta español, que le gusta matemáticas, que es bueno para el fútbol, pero pocos padres conocemos cuál es el carácter de mi hijo y qué tanto le puede ayudar en su vida personal, no solo en lo cognitivo. Maestro, ¿qué le parece si iniciamos este tema abordando exactamente qué es el carácter? Sí, gracias por la invitación. Sí, es muy interesante lo que mencionas, porque muchas veces como papás nos preocupamos en sus calificaciones, pero ¿qué de su vida interior? ¿Sí? Es decir, no solamente es importante el conocimiento, sino también en su forma de ser internamente. Entonces yo le añadiría conocimiento más vida interior o carácter igual a éxito, como decía Daniel Goleman, ¿no? Coeficiente intelectual más coeficiente emocional igual al éxito. Entonces es muy importante y para ello pues tenemos que saber qué es el carácter. El carácter es la naturaleza propia de la persona, así que lo hace diferente a las demás personas. Entonces yo creo que la necesidad de hablar de este concepto es porque hoy vemos jóvenes, por ejemplo, que inician una vida sexual precoz, muy a temprana edad. Hay niños que en este caso mencionan, en una cultura mediática se menciona mucho acerca de la violencia, se menciona mucho del sexo, canales agresivos, canales que hay pornografía, en fin, familias en donde hay una descomposición y resulta que hay padres que permiten que sus hijos hagan o tomen sus propias decisiones, no importando que ellos pues son la autoridad y les dejan hacer lo que ellos quieren. Eso es lo que está llevando pues un declive moral, un declive pues en su conducta, en su actitud de los jóvenes, y eso es alarmante. Maestro, con respecto a lo que nos mencionas, hoy exactamente la mercadotecnia está bombardeando a nuestros adolescentes de programas, de comerciales, en donde la sexualidad ya la abordan a una edad muy temprana, ¿no? ¿Por qué es importante hablar del carácter con nuestros hijos? ¿Qué tanto le puedo yo ayudar a mi hijo a forjar un carácter o a educar un carácter para que no cometa este tipo de errores o que a temprana edad él cometa algo que yo digo, yo no esperaba esto en mi hijo, ¿no? ¿Por qué es importante hablar del carácter en este aspecto que usted nos menciona? Es muy importante porque el carácter nos ayuda a tener sentido de la vida, a ser más llenos, ¿no? Consigo mismo, es decir, alcanzar la felicidad. Eso personalmente. Si hablamos de la familia, en la familia tener un buen carácter nos ayuda para ser familias fuertes y estables. Ante la escuela nos permitiría que haya escuelas seguras, escuelas donde haya mucho respeto, mucha afectividad. Y por el otro lado, un buen carácter ayudaría en nuestra sociedad porque habría una sociedad en donde se estimularía más lo que es la situación de respeto, la situación de armonía, de saber vivir, ¿sí? ante las demás personas. Entonces eso nos sirve de mucho. Ahora, ¿cómo se puede desarrollar o cómo podríamos ayudar a los jóvenes? Decía una persona, es que el carácter se va adquiriendo, y sí es cierto, con el temperamento nacemos, es innato,
pero resulta que el carácter se va adquiriendo. Entonces, perdón que lo interrumpa, entonces el carácter no es genético. No es genético, sino que se va adquiriendo a lo largo de la vida. Es decir, hay una frase que me llama mucho la atención, que dice que los niños desarrollan el carácter de acuerdo a lo que ven y de acuerdo a lo que escuchan, ¿sí? Y de todas las cosas que como padres le repetimos a los hijos que hagan. Claro, con eso que mencionas ahorita, se me viene a la mente algo que normalmente los papás decimos. Está pequeño y no se da cuenta de cómo somos, ¿no? ¿Qué tanto aprenden nuestros hijos un carácter de nosotros? Se aprende todo, ¿sí? Entonces lo primordial y que debemos de poner atención es que nosotros tenemos, como papás, tenemos un poder, y sería un gravísimo error subestimar ese poder que influye ante los demás, ¿sí? Entonces ese es un gravísimo error. Claro. Decir que es que yo como papá, el niño no se da cuenta, mi hijo no se da cuenta de lo que hago. Entonces sí quisiera yo mencionarles algunos puntos de cómo desarrollar un buen carácter. En este caso el primero es que lo primordial es el hijo, los hijos. Es decir, que pongamos mucha atención en ellos, que todo lo que hagas y que todo lo que veas, ten en cuenta que el que te está mirando y escuchando es tu hijo. Pon mucha atención en eso, que haga las cosas con carácter, pero hablando de virtudes, hablando de valores, hablando todo lo positivo, ¿sí? Claro. Que hay en ti, porque lo primero es tu hijo, porque ¿qué sabes tú cómo será tu hijo? ¿Será un buen esposo? ¿Será un buen padre? ¿Será una persona bien trabajadora, cumplidora, etcétera? Eso depende de ti, ¿sí? Entonces es un buen aspecto. Otro punto que me gustaría mencionarles es que enseñar con el ejemplo, ¿sí? Claro. Es decir, si yo le prohíbo a mi hijo que no vea películas pornográficas, entonces es obvio que yo no tengo que ver esas películas pornográficas. O si yo le digo que no fume. O si yo le digo que no fume, que no tome, etcétera, y tantos vicios que hay en día, o que, ¿por qué dices malas palabras? Entonces yo tengo que evitar decir esas malas palabras, claro. ¿Sí? Entonces, enseñar con el ejemplo, ¿sí? Entonces, otro punto es el amor, ¿sí? Es decir, el apego emocional, que te tengan hacia ti, esa afectividad hacia ti, que tú te lo ganes, pero no con la imposición, no con la fuerza, ¿sí? Sino poniéndole atención, dedícale tiempo a tu hijo, ¿sí? Dedícale horas a tu hijo, comunícate con él, no nada más cuando él te llegue a hablar y decir, papá, ¿qué haces? Y tú le digas, bien, oyes, ahora ¿qué vamos a comer? Pregúntale a tu mamá. Oyes, papá, hoy tuve buenas calificaciones. Ok, no seas cortante, sino platicar, dialogar sí, con el hijo. Un diálogo, sí, entonces... Aunque aquí quiero hacer una pregunta. En la mayoría de los padres a veces llegamos tarde del trabajo, el papá o la mamá, y no todo el día podemos estar con los hijos, pero eso no podría ser como un obstáculo, ¿no? Sino que yo puedo llegar a las 8, a las 9 a la casa, pero que ese tiempo que esté con él sea un tiempo de calidad y platicar con nuestros hijos, ¿no? Pero si le agregamos que llegamos a las 9, llegamos enojados, a regañarlos, a pegarles, complicamos la situación, ¿no? Exactamente, entonces debemos de dedicarle tiempo. Y otro punto más, ser padres de mucha autoridad. ¿Qué significa eso? Hay 3 tipos de papás, y les quiero decir, uno de ellos es los autoritarios, los que nada más mandan y no dan argumentos razonables, ¿sí? Otro, los permisivos, ¿sí? Los que dejan que los hijos hagan lo que quieren y dan mucho amor, les dan mucho amor, pero les dejan que hagan lo que ellos quieran. Y el tercero, los de autoridad. Ellos, los de autoridad, hablan con argumentos razonables y con amor, es decir, que está controlado, hay un equilibrio. Y esos son los mejores, pero hoy en día hay padres demasiado permisivos que hacen que sus hijos tomen sus propias decisiones, y eso los lleva a ese declive moral, ese declive pues que ahorita se está viendo en nuestra sociedad, claro, violento, agresivo, y eso es lo que nos preocupa. Y que creo que los padres nos justificamos a veces diciendo, es que no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí, ¿no? Maestro, para concluir este momento, ¿qué padres debemos de ser para formar un buen carácter a nuestros hijos y que sepan defenderse no solo en el presente, sino también en el futuro? Sí, que sean padres con autoridad,
que no permitan que es mi hijo, le va a doler, es que si lo regaño se va a alejar. No. Tú tienes que llamarle la atención, pero con razones, ¿sí? Claro. Es decir, no porque yo lo digo, no porque yo lo mando, sino darle una explicación racional y él te va a saber entender, ¿sí? Por esa razón nosotros hemos estudiado este tipo de personas, porque nos damos cuenta que si tú le explicas a tus hijos y en lugar de imponer tu autoridad, ellos te van a comprender. Claro. Maestro, pues muchísimas gracias por habernos escuchado y gracias por este momento, por esas palabras.